online. Que el Señor esté con ustedes siempre. En esta mañana el Señor nos ha enviado un mensaje especial, un mensaje poderoso, y tiene como título Mentalidad de Siervo. Está basado en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, por lo cual invito a abrir su Biblia y leer lo que nos dice la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entrar en la mente divina es posible, porque conocer a Dios es posible. Pero tener la mente, la mentalidad, forma de pensar de algún otro va más allá de aprender sus principios y su doctrina. Cristo mismo afirmó que las escrituras daban testimonio de él. Y lo dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Pero un verdadero discípulo de Cristo no se conforma con memorizar mandamientos y conocer la doctrina. El llamado del maestro es tomar su ejemplo, no solamente sus palabras. La mente de Cristo, nada más palpable que de Dios que Cristo mismo. La imagen de Dios invisible. El ejemplo del maestro conmueve a todo el que quiere conocer a Dios. Si a alguno le suena incansable o poco probable, el llegar a pensar como Dios es porque nunca se ha percatado de la necesidad alrededor y por tanto no se ha preocupado por ser como Cristo en este mundo. Y dice la palabra de Dios en primera Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hablo de ser iguales en divinidad, sino en carácter, virtud, sabiduría y pleno conocimiento de la verdad que nos ha sido revelada. Cuando asumes el reto de pertenecer y parecerte a tu maestro, entonces tu anhelo es ser como él en este mundo y gimes hasta que Cristo sea formado en ti. Vamos a ver 3 puntos importantes en esta mañana. Y luego vamos el número 3, que va a ser uno de los principales también. Vamos a desglosar cada una de las características que hay para nosotros para tener la mentalidad de siervo. Punto número dice, en los zapatos del maestro. El que anhela pensar y ser como su señor y maestro en este mundo debe tomar el rol que él asumió. Dicho de otra forma, amados hermanos, amados amigos, debemos mantener o meternos en los zapatos de tu maestro, en nuestro maestro. Según la misma escritura, el maestro no se metió en los zapatos de un rey o un gobernante. El maestro se metió en los zapatos de un siervo. Haya pues en vosotros ese sentido que hubo también en Jesús, repite nuevamente las escrituras, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, encontramos
esta característica, esta demostración del amor y la grandeza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que siendo Dios, creador de los cielos y la tierra, teniendo poder para poder tener todo en el mundo, vino y no escatimó dejar ese poder, dejar su trono de gloria y convertirse en un siervo, en un sirviente para cada uno de nosotros, su pueblo. Cuando Cristo instruyó a sus discípulos sobre el principio de la grandeza, la mente de ellos no fue llevada a los reyes y gobernantes de su época, sino al oficio del sirviente. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que son gobernantes grandes ejercen sobre ella potestad. Mas vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 27. Acá vemos que el Señor Jesucristo viene y llama y enseña a sus discípulos que para que nosotros podamos tener la mente de Dios y ser igual a Dios, no tenemos que irnos, o tenían que irse ellos a los gobernantes, a la mente de los reyes, de los príncipes, de los presidentes en la actualidad, sino que Dios nos manda que tengamos la mente del sirviente, de aquel que está dispuesto a servir a los demás. La palabra usada para referirse a un siervo es la palabra griega doulos, que significa alguien que se dedica a otro abandonando sus propios intereses. La misma palabra se usa para referirse a los esclavos. Nada más lejano el concepto de grandeza de los hombres mundanos. En este oficio, el que Jesús, nuestro Maestro, tomó gozoso por aquellos a quienes amó. Cristo trabajó día a día por lograr el gozo de sus discípulos, del mismo modo que un siervo fiel cumple su oficio. Esas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se gozaba por servir a sus discípulos. La mentalidad de siervo. La mentalidad de siervo. La vida de Cristo nos deja claro el camino a amar a otros y servirlos. Pero hay detalles en el oficio de un siervo. La Biblia nos da detalles de cuál era la manera de pensar de uno que hacía voluntariamente el servidor de otros. Sin duda serán principios claves para quienes están llenos de la compasión del Maestro, porque la iglesia que lavó con su sangre. Y dice que un punto muy importante es: el siervo ama a su Señor. Y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará entrar junto a la puerta o al poste, y su amo le odará la oreja en lesna, y será su siervo para siempre. Deuteronomio 21, 5 al 6. Había un sinfín de motivos que llevaba a una persona a renunciar a su libertad para permanecer para siempre con su Señor. Durante los 6 años que una persona servía a otra, las experiencias producto de una relación de bondad del amo y la obediencia del siervo se agolpaban en la mente del siervo en el 7º año, en el cual podía reclamar su libertad. Una de las principales ideas para la compasión de su señor, un hebreo llevaba a venderse a otro cuando empobrecía al grado de no poder sostenerse económicamente. Levítico, versículo 25, capítulo 25, versículo 39.
En una cultura, amados hermanos, permeada por la pobreza y la buena voluntad, ninguno rehusaría recibir en su casa como su criado a un hermano hebreo. El recuerdo de la buena voluntad de su señor se erigía en la mente del siervo que estaba en su derecho de tomar su libertad. Con eso y muchas otras cosas en mente, el siervo rehusaba tomar su libertad. En estas experiencias encontramos la primera característica de la mentalidad de un siervo. El siervo ama a su señor. El pilar sobre el cual una persona asienta su mente y por lo cual rehúsa vivir para sí mismo con tal de agradar a sus hermanos es el profundo amor por su señor, aquel cuando estábamos en nuestra sangre nos dijo, vive. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre, te dije, vive. Si te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Ezequiel capítulo 16, versículo 6. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, que puse nombre mío, eres tú. Punto número 2, característica número 2. El siervo no posee nada. Si Dios nos rescató de nuestra miserable condición espiritual, entonces es nuestro redentor, el que compra a otro para hacer de su posesión. Si nada teníamos antes de ser suyos, al presente nada tenemos que no pertenezca. Del mismo modo que un hebreo empobrecido se cobijaba con un amo amoroso, así también el cristiano mora con Cristo su Señor. Prácticamente nosotros en este mundo no tenemos nada, amados hermanos, amados amigos, pero aquel Cristo pagó la deuda y nos dio heredad sobre la tierra. El que nada posee no puede ensobrecerse y el que nada posee no puede envanecerse. Y si no puede reclamar nada como suyo, mucho menos podrá enseñorearse en la vida de su consiervo. En la casa de nuestro Padre todos participamos de las mismas cosas, todos tenemos el mismo valor delante de Él. En la casa del Señor nadie debería envanecerse de lo que ha obtenido por la misericordia de Dios. Punto muy importante, dice que en la casa de nuestro Padre, nuestro Señor, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Nadie es más que otro, ni menos que otro, porque Dios ya pagó con su sangre y Él nos ve por igual a todos sus hijos. En la iglesia de Cristo, en Ginotepe Centro, Dios ve por igual al hermano que sirve la cena, al hermano que predica, al hermano que, a la hermana Ujier, el hermano Ujier. Dios no ve por igual al joven que está en la tecnología, al hermano administrador. Él nos ve por igual, por su amor y su gracia, por su misericordia, porque nosotros no tenemos nada, nada nos pertenece para que nos engrandezcamos de aquello que no tenemos. Entonces, amados hermanos, esa es otra característica. El siervo no posee nada. Luego, número 3, característica número 3. El siervo administra los bienes de su señor. En Lucas capítulo 6, capítulo 16, versículo 1 al 12, Jesús enseñó sobre la labor de un mayordomo malo. El mayordomo era el encargado de administrar los bienes del Señor. Este mayordomo de la parábola era un disipador de los bienes de su Señor. Para emprender el oficio de un mayordomo fiel, solo hay que invertir la parábola. El cristiano debe ser una persona responsable con su servicio en la iglesia, en la congregación, con los hermanos. Un siervo bueno y diligente y de fiar en la iglesia. Todos tenemos tareas por cumplir que debemos de hacerlas cada vez mejor. Tener iniciativa para que las cosas materiales que administramos cada vez sean mayor bendición. Entonces, amados hermanos,
El siervo también administra, un buen siervo también administra los bienes de su señor, la congregación, el edificio, todos los activos con que tenemos y contamos en AIDC, en Jinotepe Centro. Es algo que Dios nos manda, que también nuestra mentalidad de siervo tiene que centrarse en cuidar, en multiplicar, en proteger. Debemos de que mantener bien limpio el edificio. Tenemos que cuidar la computadora por la cual nos sirve para transmitir, para hacer todo aquello administrativo. Tenemos que cuidar cada uno de los utensilios para la cena del Señor, porque Dios nos manda que también los bienes materiales que Dios nos da por gracia y misericordia para que podamos tener un buen servicio, también se nos manda que nosotros cuidemos de esos bienes. El siervo cuida de sus consiervos. El mayordomo no solamente se encarga de las cosas materiales, como el ganado, los graneros y las posesiones de su señor. También se hacía cargo de que sus consiervos estuvieran bien atendidos. El mayordomo era un sirviente que por su carácter diligente podía hacerse cargo de lo más preciado en la casa de su señor. Los demás siervos y los bienes materiales eran importantes, mucho más importante era el factor humano. Sin unos siervos bien atendidos, felices y contentos, la hacienda de aquel amo no podía prosperar. Veamos que es importante, es esta parte. El siervo cuida de sus consiervos. O sea, esto nos da a entender que si no hay una atención adecuada de amor, de misericordia hacia nuestros amigos que nos visitan, a nuestros hermanos enfermos, a nuestras viudas, a nuestros huérfanos, a aquel hermano que necesita una oración por enfermedad o necesita que se le dé un soporte por sus necesidades, que tenga de alimentación, de abrigo, entonces la congregación no va a avanzar porque estamos siendo mal atendidos. Si la administración de la IDC en Jinotepe no se acerca, no ve por aquel hermano que está necesitando, no estamos administrando, no estamos viendo por nuestros consiervos, no estamos atendiéndolo como la palabra de Dios manda. Entonces, esta hacienda que es la iglesia de nuestro Señor y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no va a prosperar. Siempre vamos a tener hermanos yéndose hacia otras congregaciones, porque también es parte de nosotros mantener a nuestros hermanos con nosotros, pero no solamente porque el Señor nos manda que mantengamos a sus consiervos en esta hacienda que administramos, sino porque tenemos que tener esa mentalidad de consiervo, de servicio, de amor hacia ellos. El servicio en lo material es muy importante. Las almas lo son más. Tus hermanos valen más que cualquier otra cosa en el reino de los cielos. El que atienda esto, y el que lo entienda, el que lo comprenda, y el Señor lo haya sirviendo y cuidando de sus hermanos, será bienaventurado. Porque dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Lucas capítulo 12, 42. Vea qué importante. Bienaventurado el siervo que ve por su consiervo, que ve por el hermano de la congregación, que ve por las viudas.
que ve por los enfermos. Pero veamos qué dice de aquel que no lo hace. Va a tener un castigo y vamos a ser contados con los infieles. Yo creo que tanto yo como usted no queremos ser contados entre esos siervos. El siervo lava los pies de sus hermanos. Lavar los pies es la tarea del siervo con el rango más bajo de la casa. La sociedad en la cual Jesús vivió, amados hermanos, así lo practicaba. Seguro que para algunos era una tarea vil, pero para el siervo que amaba a su Señor y que llevaba en su corazón y se entregaba sin reservas a la gente a la cual le era de su sumo gozo hacerlo. El maestro mismo puso esta enseñanza en la mente de los apóstoles. Y dice la palabra de Dios, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y dices bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaros los pies los unos a otros. Porque ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni le he enviado ni el enviado es mayor que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Vea qué hermoso, qué importante, qué bendición. Los discípulos estaban ahí con Dios, con el Hijo de Dios poderoso, amor, un hombre lleno de fe, de amor, de misericordia, teniendo esa potestad de tener a miles a sus pies para que le sirvan, se sentó y lavó los pies de cada uno de sus discípulos, los secó y les da el ejemplo. Entonces, si nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros con nuestros hermanos, con nuestros consiervos? Hay que rescatar el significado de lavar los pies para poderlo aplicar en nuestra situación actual. Aplicarlo de manera literal seguro será un acto de amor que puede bendecir a los demás. Pero más allá del simple acto, lo que Jesús estaba enseñando era esto. Debemos mostrar la misma humildad y amor sacrificial para con nuestros hermanos, nuestros amigos. Esto no se hace en ceremonia, esto se vive día a día, amados hermanos. Según el mismo Cristo hay una bienaventuranza oculta detrás del servicio, una dicha inexplicable cuando ves que tu labor produjo una sonrisa en otros. Una bienaventuranza está en el servir, en lavar los pies de nuestros hermanos. El siervo se humilla a sí mismo. Otra característica. Veamos qué nos indica la palabra de nuestro Señor Jesucristo en esta característica. Volviendo al pasaje de Filipenses, Pablo dijo en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. El principal problema en la mente de un cristiano, que lejos de ponerse a servir a sus hermanos, vive causando conflicto entre ellos. Es que tal persona vive renunciando a sí misma. Una evidencia de estar muriendo a ti mismo es el grado de humillación o humildad que vives. Solo los humildes tienen la actitud correcta para servir a otros. Vea qué importante, qué interesante esta parte, esta porción bíblica, porque dice que la mente de un cristiano que lejos de ponerse a servir a sus hermanos, vive causando conflicto entre ellos. Y es que es muy triste, pero es la realidad. Estando aún en la iglesia, en la congregación, hay muchos hermanos que servimos de tropiezo a otros.
Pareciera paradójico, porque estamos hablando que estamos en la iglesia, somos los hijos de Dios, pero así como sucede muchas veces entre las familias, así también sucede dentro de la congregación. Y es muy triste que tengamos muchos hermanos este tipo de características, la cual Dios no nos ha enseñado ni nos ha dado ejemplo. Las contiendas, los pleitos, los celos, las envidias y cualquier problema entre cristianos cesan cuando te dispones a servir a los demás, cuando tomas el oficio de siervo. El siervo es obediente hasta la muerte. El texto continúa diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Cristo Jesús llevó su oficio de siervo hasta las últimas consecuencias. Amó a los suyos con la misma intensidad y ardiente afecto hasta el final. Imagínense que el Señor Jesucristo mantuvo su amor fiel, su misericordia, su servicio hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? La cruz del Calvario. Muerte de cruz, dice la palabra de Dios. Hasta esa consecuencia llevó el Señor Jesucristo, su amor, su servicio por cada uno de nosotros. Desde luego que hay una manera de saber si serás obediente en tu servicio por otros hasta la muerte. Solo responde, ¿amas a tu hermano? ¿Amas a tus amigos? ¿Amas a tu familia? ¿Los sirves obedientemente en el presente? Si la respuesta es sí, tu propósito debe ser crecer en ese amor todos los días. Porque el día que tú entregas por ellos, demande tu vida, tendrás la prueba definitiva de tu amor. En estos hemos conocido el amor, que en Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Bastante difícil, ¿verdad? Porque dar la vida por otro, por un desconocido, por alguien que puede ser hasta nuestro propio enemigo. Pero hasta el día en que nosotros logremos hacer esto, entonces vamos a saber lo que es el amor verdadero, el ser siervo del Señor, es tener la mente de servidor. El cristiano es fiel a sus hermanos, aunque esto le demande su sangre. Y dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en estas características también hay una muy importante. Y dice que hay héroes y hubieron héroes entre nosotros. Llevar al amor a su punto más alto en lo práctico conlleva decisiones radicales. En el Antiguo Testamento hallamos la historia de 3 hombres que llevaron su amor al punto de arriesgar sus vidas. Todos conocemos la historia de los 3 valientes. La cultura en la que vivieron era la cultura de hacer proeza. Entre los valientes de David había gente arriesgada, arguida, que no volvía atrás su espada sin la sangre de su adversario. Estas eran proezas, pero la proeza más grande fue la de los 3 hombres. Es bien recordada no solamente por el valor que mostraron, sino por el amor detrás del acto mismo. Arriesgar su vida por dar de beber un poco de agua a su amigo David. En el Nuevo Testamento solo cambiaron las circunstancias, pero la actitud que define a los verdaderos héroes de amor persiste hasta el final. Y este es el ejemplo de Bernabé, es uno de ellos, un héroe que por amor de sus hermanos vendió todo lo que poseía para así poder aliviar y paliar las necesidades. Este hombre literalmente dio todo por amor de sus hermanos. Y este ejemplo lo leemos en Hechos capítulo 4, del versículo 34 al 37.
Es justamente el significado de un verdadero hombre vendiera su heredad. El cristiano se puede definir como una forma de vida donde lo que importa son los grandes actos, por los demás en conformidad con la voluntad de Dios. Cuando te dispongas a amar a tus hermanos en forma fuera de lo común, tu vida va a dar fruto. Característica siguiente: la iglesia en el corazón. El profundo afecto por otra persona se resume en esta frase: ponme como sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Cantares, capítulo 8, versículo 6. No hay nada carnal ni pasional en esa frase. No es otra cosa, sino que tener un amor como el que Dios tiene por su propio pueblo. Yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Isaías capítulo 49, versículo 15 al 16. El cristiano anhela servir a sus hermanos. El que quiere servir a sus hermanos no tiene otra cosa en la cabeza sino la iglesia del Cordero. La iglesia que ha estado presente en la mente de Cristo desde la fundación del mundo. Estando en este mundo, no pensaba en otra cosa sino en lavarla y purificarla con su propia sangre. Y lo hizo hasta el final. Y estando en la gloria, vive intercediendo por ella. Tener la mente de Cristo es pensar todo el tiempo en bendecir a tus hermanos. Amados hermanos, vean todas las características que hemos mencionado acá sobre la mentalidad de siervo. Las características que debe y debemos tener todos aquellos que estamos al servicio de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestra familia. Características especiales, pero que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos demostró, nos ha demostrado, nos ha dado el ejemplo para que continuemos con ella. Tenemos que estar dispuestos a servir en la congregación. No solamente llegar y sentarnos a escuchar los mensajes, a entonar cánticos espirituales, a participar de la cena del Señor, sino que nos manda también a que sirvamos en cada uno de los ministerios con que está formado, los ministerios que tenemos en la congregación: ministerio de damas, ministerio de niños, tribus de coinonía. El Señor Jesucristo quiere que sirvamos en ello, porque así vamos a crecer espiritualmente. Y paralelo a ello, la iglesia va a crecer numéricamente, pero lo más especial e importante es crecer en amor, en espiritualidad. La mentalidad de siervo, amados hermanos, hemos visto todas las características que demanda el Señor Jesucristo para que las tengamos y que no son difíciles de ejecutar. Entonces, que tengamos ese amor, ese anhelo de poder preservar el servicio, el amor a nuestro Dios y a nuestros hermanos. Son las características importantes. Para concluir, amados hermanos y amigos, deseo que recordemos que el mayor privilegio que Dios nos puede conceder a todos los seres humanos es ser su siervo, dado que somos indignos pecadores. Que el Señor les bendiga a todos en esta mañana.